Se denomina síndrome nefrótico al síndrome caracterizado por la presencia de edema, que es consecuencia de la proteinuria masiva, una proteinuria de más de 3,5 gramos día, con hipoalbuminemia menor a 3 miligramos decilitro, y esas alteraciones devienen en hiperlipemia y las causas del síndrome nefrótico en el adulto, fundamentalmente la glomerulopatía membranosa y la esclerosis focal y segmentaria. En los niños, el cambio es mínimos, aunque el cambio es mínimos también podemos verlo en los adultos con menos frecuencia. Y otras glomerulopatías, ¿no? Muchas glomerulopatías, membrana proliferativa, un pequeño porcentaje de glomerulopatías que se manifiestan con proteinuria, pero como un concepto general y grande, la membranosa, la esclerosis segmentaria y el cambio. Las manifestaciones clínicas de una, de una corte de biopsias que se hizo en el Hospital de Clínicas mostró que sobre casi 500 pacientes, el 63% de los pacientes que habían sido biopsiados tenían síndrome nefrótico. Como las glomerulopatías tienen mecanismos que ahora vamos a ver por el que pueden dar hematuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal, estos pacientes que tuvieron síndrome nefrótico podían tener además hipertensión, insuficiencia renal y hematuria. Acá tenemos el gráfico de un glomérulo normal y tenemos el espacio urinario, la cápsula de Bowman con la célula parietal. Esta es la célula visceral con la membrana basal glomerular y la célula endotelial. Y en el síndrome nefrótico se afecta fundamentalmente lo que llamamos la pared capilar, con alteración predominantemente en el podocito, pero vamos a ver que hay alteraciones en los tres niveles, podocito, membrana basal glomerular y célula endotelial, que son los encargados de permitir el pasaje de las proteínas que vienen circulando a través del plasma, entran a las asas capilares y estos mecanismos que tiene la pared capilar que impiden el pasaje de las proteínas hacia el espacio urinario y del espacio urinario a la orina, son las que al estar dañadas devienen en proteinuria. ¿Qué es la proteinuria? La proteinuria es la presencia de proteínas en la orina. Dijimos que en el síndrome nefrótico esa cantidad tiene que ser ineludiblemente mayor a 3,5 gramos día y es uno de los signos característicos más importantes de la enfermedad. Hay un concepto que es el concepto de la selectividad, de la perselectividad de la membrana basal glomerular, y donde la pared capilar glomerular es una estructura altamente permeable al agua y a pequeños solutos, pero que evita que se filtren estas proteínas. Y esto lo hace a través de la carga eléctrica, del peso molecular de esa sustancia que va a ser filtrada y de la configuración espacial de esas moléculas. Basándonos en la carga, la pared capilar glomerular tiene carga negativa que determina un potencial eléctrico de intramembrana, digamos que en relación a la luz capilar y al espacio urinario, rechaza a los aniones circulantes y la albumina tiene carga negativa. Los niveles glomerulares de filtración, el primer nivel es el endotelio, el primer nivel en relación desde la circulación, ¿no? Desde lo que es la parte más interna de la pared capilar, es el endotelio, que el endotelio tiene poros, y estos poros tienen una retención proteica y también tienen carga negativa debido a las glucoproteínas. El segundo nivel y el más importante en el síndrome nefrótico son los podocitos, y hay un diafragma entre los podocitos, por eso se llama interpedicilar, los pedicelos de los podocitos, que tienen unos agujeros que son lo que forman parte de lo que llamamos la hendidura, de 12 nanómetros de ancho, que limita el pasaje de las proteínas de más de 40.000 daltons. Si recordamos, la albúmina tiene 69.000 daltons. En el síndrome nefrótico la proteína que más se pierde es la albúmina, y entonces por estos mecanismos y por la configuración espacial de las proteínas y la carga que tienen las proteínas y la membrana, es que normalmente la proteinuria es menor a 150 miligramos. Entonces, las anormalidades de cualquiera de estas áreas, pero fundamentalmente la función de los podocitos y la reorganización del slit diafragmático, son alteraciones que son necesarias para que haya proteinuria. Estas alteraciones pueden ser adquiridas o pueden ser anormalidades genéticas de algunos genes que forman parte de las proteínas del slit
o del sistema, digamos, del citoesqueleto. Entonces los mecanismos de las proteinurias son defectos en el podocito, conocer que embriológicamente toda la pared capilar glomerular, el podocito, la membrana basal y la célula endotelial tienen un mismo origen y que entonces se cree que también interviene en los mecanismos de proteinuria estas alteraciones como en la membranosa o en la diabetes. Los defectos de la célula endotelial tienen que ver con que el podocito sintetiza factor de crecimiento endotelial y al disminuir los podocitos puede dar apoptosis de la célula endotelial. Entonces tenemos en los tres niveles, acá vemos en la membrana basal glomerular, acá lo vemos porque bueno, en la membranosa hay un patrón muy característico que muestra esta alteración de la membrana basal, defectos en la célula endotelial y defectos en el podocito. Esta es una foto de microscopía electrónica donde vemos la membrana basal glomerular. Esto sería el capilar, la luz del capilar glomerular, el podocito con su núcleo y los procesos primarios y los procesos secundarios del podocito. Y esto es lo que forma parte del slit diafragmático, ¿no? Este es el slit diafragmático, estas son las hendiduras y estos son los mecanismos por los que no pasan. Acá vemos cómo hay proteínas como la nefrina, la alfa-actinina, que forma parte del citoesqueleto del podocito para que este podocito pueda cumplir esta función, y algunas integrinas que lo anclan, es como si estuviese pegado a la membrana basal glomerular, para poder cumplir con este mecanismo y tener cerrado el slit diafragmático. Cuando alguna de estas proteínas se daña y empieza a haber fusión pericelar con ruptura del slit, es el mecanismo más importante de la pérdida de albúmina. Bueno, enfermedades del podocito, esclerosis segmentaria, membranosa, cambios mínimos, nefropatía diabética y también tenemos mecanismos de daño, ¿no? Como son factores circulantes, algunas drogas, infecciones, la obesidad, en la membranosa el antiplado CR, en algunas formas secundarias depósitos de algunos antígenos que son formados previamente, causas desconocidas, a veces no se sabe por qué se produce un síndrome nefrótico, la hiperglicemia. Entonces, acá tenemos cómo son los mediadores que pueden provocar síndrome nefrótico. En la esclerosis segmentaria se ha encontrado el SUPAR, pero en algunas otras glomerulopatías no es tan fácil de saber cuál es el mecanismo por el que se produce el daño del slit o de la barrera de filtración. La fusión pedicelar y la estructura del citoesqueleto se alteran. Hay apoptosis, que es una causa adicional. Hay apoptosis, pérdida de desprendimiento, vacuolización de los podocitos. La angiotensina 2 contribuye a perpetuar la injuria podocítica en las nefropatías proteinúricas, promoviendo la progresión a enfermedad renal crónica, es decir, que la angiotensina 2 contribuye a provocar además esclerosis segmentaria, por eso la usamos como antiproteinúrico, como antiesclerótico en las glomerulopatías, y la ultrafiltración de proteínas excesivas, es decir, que este glomérulo y estos túbulos sean sometidos a una filtración y una carga proteica tan alta, produce también apoptosis de la célula tubular con mediadores de inflamación que generan daño y por eso, por estos mecanismos, puede haber enfermedad renal crónica en las glomerulopatías con proteinuria persistente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la proteinuria? Se pierden nefronas, hay hipertensión capilar glomerular, hiperfiltración, aumento de la filtración de proteínas, acumulación de proteínas en el podocito, pérdida del citoesqueleto, disfunción del slit, vacuolización, desprendimiento y glomerulación. Acá vemos alteraciones de las proteínas plasmáticas en el síndrome nefrótico y hay alteraciones de las inmunoglobulinas, hay pérdida de inmunoglobulina G, por lo que los pacientes con síndrome nefrótico son pacientes más susceptibles a padecer infecciones. También vemos que puede haber proteínas que se ligan a metales, hay alteraciones del complemento, algunas glomerulopatías, el daño está mediado por el complemento, y también hay alteraciones en los componentes de la coagulación, por lo que las glomerulopatías con síndrome nefrótico, con proteinuria muy importante, o con hipoalbuminemia, en algunos casos, como la glomerulopatía membranosa, hay un estado procoagulante, que ya vamos a ver en las manifestaciones clínicas, cómo las trombosis pueden complicar los síndromes nefróticos. ¿Cuáles son las causas más comunes? Ya dijimos
que la esclerosis glomerular focal y segmentaria, la membranosa, el cambios mínimos. Las dos más frecuentes, la esclerosis segmentaria y la membranosa, también la membrana proliferativa y algunas pequeñas porcentajes, 30% de la IgA, 30-40% de C1Q, la fibrilar y la mesangial por IgM. De las secundarias, la diabetes, la amiloidosis, el lupus, y después existen dentro de las secundarias síndromes nefróticos que pueden tener patrón de membranosa o patrón de cambios mínimos o patrón de membrana proliferativa, dependiendo de cuál es lo que lo provoca, de drogas, neoplasias, infecciones virales, crioglobulinemia, enfermedades hematológicas. Por ejemplo, una enfermedad hematológica puede dar una fibrilar, una neoplasia puede dar una membranosa, un virus C puede provocar membrana proliferativa. Entonces, las drogas pueden producir membranosa o cambios mínimos con más frecuencia, que las causas de síndrome nefrótico en el adulto son múltiples. Glomerulopatías primarias. Esta es una diapositiva también del hospital sobre 97 pacientes. Vemos que las más frecuentes, como dijimos, las tres primeras y después otras. Bueno, esto yo no, por supuesto no voy a entrar en esta diapositiva, esto es para que el que quiera utilizar exclusivamente esta presentación, que creo que es una presentación que aborda todos los puntos del síndrome nefrótico, cuáles son las causas o cómo se desarrolla el síndrome nefrótico, que es un poco lo que venimos hablando acá, discrimina las drogas, discrimina cuáles son los metales, cuáles son las infecciones, las enfermedades hereditarias, las enfermedades o las enfermedades familiares, las enfermedades de sistemas, los tumores. Entonces, las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico pueden ser el edema, como vemos en esta primera foto, el edema, Godet positivo, la ascitis o el edema bipalpebral. Y pueden también tener derrame pericárdico, derrame pleural, es decir, el pasaje del líquido por esta pérdida proteica hacia las partes blandas de los tejidos o provocando pasaje a través de la pleura del pecho. El examen de la orina, que es importantísimo. ¿Cómo va a ser el examen de la orina nefrótico? Esta es una orina que, como la estudiamos en el hospital, supongo que habrán tenido clase de orina y si no vamos a refrescar rápidamente. Esta es una orina en la que se le puso ácido sulfosalicílico. Este paciente no tenía proteinuria, entonces la orina se sigue viendo traslúcida. Y en la medida en que un paciente va teniendo más proteinuria, esto podría corresponder a 1 gramo y esto a un síndrome nefrótico. Estas proteínas floculan y al flocular evidencian que en esta orina se puede también ver en forma de cuerpos ovales grasos o en gotas de grasa suelta, que es lo que es la lipiduria. Un cuerpo oval graso. Este es otro concepto muy importante en el síndrome nefrótico. Tenemos muchas formas de proteínas, selectiva, no selectiva, glomerular, no glomerular, por sobrecarga. Bueno, esta es una proteinuria glomerular y selectiva. ¿Qué significa eso? Que más del 80% de las proteínas urinarias tienen un peso molecular menor a 90.000 Daltons. La albúmina tiene 69.000, la alfa-1 glucoproteína 44 y la siderofilina 90.000 Daltons. Entonces uno puede determinar cómo es la proteinuria de un paciente, si es selectiva, si no es selectiva, si es por cadena liviana, con el estudio uroproteico. El síndrome nefrótico, cuando se pierde albúmina, generalmente la proteinuria es selectiva. Esto es un uroproteinograma de un paciente sano, una proteinuria fisiológica. Vemos que en el suero hay albúmina, casi nada de alfa-1, alfa-2, beta, y acá tenemos las gamas. Y vemos que en la orina no hay nada, porque dijimos que en la orina prácticamente no hay proteinuria. La proteinuria es negativa. Si vemos el proteinograma de un paciente, vamos a ver solo esto, con proteinuria selectiva. Vemos que en el suero tiene menos albúmina que en la orina, y es lógico porque la está perdiendo. Entonces hay como una inversión de este proteinograma, ¿no? Esto es alfa-1, hiperalfa-2, hay un aumento de la hiperalfa-2 en el suero, hay pérdida de la gama, acá vemos como hay gamma en la orina e hipogama en el suero. Entonces los pacientes con síndrome nefrótico tienen baja albúmina en el suero porque la tienen en el plasma, tienen hiperalfa-2 y tienen
hipogama y la gama la tienen en la orina. ¿Cuáles son los mecanismos del síndrome nefrótico? Dentro de los mecanismos tenemos tres mecanismos. Uno es el que se llama de bajo llenado, otro de alto llenado y se plantea también el mecanismo unificador, es decir, que pasan un poco las dos cosas. El mecanismo de bajo llenado o el underfill, el mecanismo de la hipovolemia, plantea que la permeabilidad glomerular alterada por este daño podocitario y por este daño de la pared capilar glomerular deviene en albuminuria con hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica por hipoalbuminemia, salida del agua del intravascular al intersticio con hipovolemia efectiva, aumento del ADH, aumento del sistema renina-angiotensina, aumento del sistema nervioso autónomo y como consecuencia de esta hipovolemia, retención de agua y sodio, y esa retención de agua y sodio es la que se manifiesta por edema. Entonces estos pacientes son pacientes que tienen hipotensión, no tienen ingurgitación yugular, están depresionados de volumen, tienen edema, pueden tener hipotensión ortostática, tienen la piel fría y son pacientes que por hipovolemia pueden estar taquicárdicos. El otro mecanismo que es importante resaltar es el mecanismo del sobrellenado. El mecanismo del sobrellenado plantea que el daño glomerular con compromiso tubular hace que este compromiso tubular tenga una retención primaria de sodio, con disminución del factor natriurético atrial, aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión sanguínea, disminución del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteración de las fuerzas de Starling y por ese mecanismo se produciría el edema. Esto sería secundario a un defecto renal intrínseco en la excreción de sodio por retención de sodio en el túbulo colector. Y esto tiene que ver con que se encuentran en el túbulo colector cortical canales de sodio sensible a milorida. Y entonces vemos que cuando la barrera glomerular está defectuosa y pasan proteínas, también se pierde plasminógeno. El plasminógeno, que a través de la uroquinasa se transforma el plasminógeno en plasmina, hace que la plasmina que se forma in situ en este túbulo colector active los canales de sodio, que son canales de sodio dependientes de amilorida, y por esta manera se potencia la diuresis y por esta manera aumenta la excreción de sodio. El tercer mecanismo, que es el mecanismo unificador, es el mecanismo donde dice que esta alteración tubulointersticial que se ve secundaria en el síndrome nefrótico, donde en algunas biopsias se vio la expresión también de células marcadoras para angiotensina, más la proteinuria glomerular, hace que todo esto, la infiltración de las células T, las alteraciones mesangiales que podría haber en algunas glomerulopatías, aumenten la reabsorción de sodio y de esa manera aumente el volumen intravascular y se produzca edema, pero con aumento del volumen plasmático. Vemos acá que esta inflamación intersticial, que es la encargada de la retención de sodio, en la primera foto es una fotomicrografía de un glomérulo normal y esta es una biopsia de un paciente con síndrome nefrótico que también tiene glomerulonefritis mesangiocapilar y que se ve que tiene un infiltrado intersticial. Acá vemos como el intersticio en la primera foto no tiene infiltrado y en la segunda foto vemos células a nivel intersticial separando los túbulos y estas células son células que también expresan y marcan para angiotensina. Entonces estos son los mecanismos por los que habría excreción de sodio a nivel tubular en algunas glomerulopatías. Entonces, ¿cuáles son las glomerulopatías que correlacionan fundamentalmente con alteraciones del volumen? El mecanismo de bajo llenado es más frecuente en la glomerulopatía de cambios mínimos y el mecanismo con expansión de volumen es más frecuente en la glomerulopatía membranosa y en la esclerosis focal y segmentaria. Conceptos claves, entonces. Dijimos que hay un gran número de pacientes donde el edema no se relaciona estrictamente con la hipoalbuminemia, aunque debemos destacar que la hipoalbuminemia está siempre presente porque es uno de los criterios diagnósticos del síndrome nefrótico. Que no siempre hay disminución del intravascular ni ese hiperaldosteronismo secundario. Que el edema se produce por un defecto renal intrínseco asociado a la reabsorción de sodio, que la retención de sodio
ocurre en el túbulo colector y esto ocurre a partir de los canales sensibles de menor ida. Esta barrera defectuosa es la que permite que el plasminógeno se transforme en plasmina y de esa manera se active. ¿Cómo evaluamos el intravascular? Bueno, algunos estudios que se hicieron para conocer el estado intravascular mostraron que el 25% de los pacientes son hipervolémicos y el 42% normovolémicos. Es decir, que esta hipotensión ortostática severa, difícil de manejar con diuréticos, donde a veces debemos además administrar furosemida, no está siempre presente, por suerte, porque eso hace que el síndrome nefrótico es más difícil de manejar en los pacientes. ¿Cómo podemos saber el estado de volemia del paciente? Con la presión arterial, evaluar si tiene hipotensión ortostática, la frecuencia cardíaca, la palidez de la piel, la temperatura de la piel, si tiene calambre, si tiene taquicardia. Y hay algunas maneras de medir, que el gold estándar es con radioisótopos o con la masa eritrocitaria, pero son formas lentas y costosas, así que nos seguimos guiando con digamos, las mediciones que podemos hacer renales de contracción o expansión de volumen, donde podemos evaluar el FENA, la urea plasmática, la relación urea-creatinina, la osmolaridad urinaria, si está activado o no el sistema angiotensina-aldosterona. Entonces, es más frecuente que los pacientes que tienen disminuido el intravascular tengan filtrados glomerulares más conservados, con albúminas marcadamente severas. Esto es importante porque la severidad de la hipoalbuminemia es la que marca la severidad del síndrome nefrótico. Un paciente puede tener 10 gramos de proteinuria y si la albúmina es una albúmina que no está extremadamente baja, ni el edema, ni el manejo del edema, ni las infecciones son tan severas. O sea que la albúmina yo creo que es el marcador que le pone la severidad al síndrome nefrótico. Por supuesto que algunas veces esta albúmina se correlaciona con la magnitud de la proteinuria. No es lo mismo tener un síndrome nefrótico con 30 gramos de proteinuria que con 6 gramos de proteinuria. Pero a veces vemos síndromes nefróticos que por ahí tienen 7 gramos, 8 gramos de proteinuria con 2,5 de albúmina y son síndromes nefróticos que realmente se pueden llevar clínicamente en el consultorio sin grandes complicaciones. Bueno, entonces voy a repasarlo muy rápidamente porque el tema del tratamiento no sé si está claro para esta presentación, pero la magnitud del edema puede ser desde un mínimo edema hasta que el paciente esté en franca nasarca y requiera a veces hasta hemodiálisis para la remoción de volumen si el paciente tiene anuria. Hay que tener claro que existen complicaciones del síndrome nefrótico que ver con este edema severo que a veces intercurre con insuficiencia cardíaca, con hipotensión postural muy grave, con riesgo de trombosis o con dislipemia. Saber que todas las glomerulopatías pueden recaer y que este es el problema a veces de los síndromes nefróticos, que nosotros hacemos la primera línea de tratamiento y muchas veces los pacientes no responden dentro de la primera línea o responden y pueden recurrir o a corto plazo o a largo plazo. Entonces, por eso es muy importante tener claro cuáles son las formas de tratamiento de cada glomerulopatía. Hay algo importante a destacar que es la relación entre la trombosis y el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico produce un aumento de trombosis venosa y arterial y en cualquier localización debido a la pérdida fundamentalmente de antitrombina 3 y la activación del sistema de la coagulación. Los mecanismos son la reducción de la antitrombina 3 porque se pierde de los niveles de proteína S con aumento de la proteína C, aumento del factor 2 y de la alfa-2 macroglobulina, actividad aumentada del fibrinógeno y de los factores 5 y 8. Esto hace que los pacientes estén con la sangre más viscosa, más hemoconcentrados, con aumento del fibrinógeno plasmático, es decir, con una activación del sistema de acción que lleva a los pacientes a tener un riesgo de trombosis 12 veces mayor para desarrollar trombosis venosa profunda. Estas trombosis, según las series publicadas, varían del 10 al 40%. Las trombosis pueden ser, esto es muy importante, la trombosis de la vena renal, que esto puede pasar en la glomerulopatía membranosa fundamentalmente,
La glomerulopatía membranosa es la única en donde las guías son categóricas y recomiendan la anticoagulación del paciente con albúmina menores de 2. Las formas pueden ser unilaterales o bilaterales. Las formas bilaterales suelen cursar con hematuria macroscópica y rápida disminución de la función renal. Entonces, si un paciente con síndrome nefrótico intercurre con insuficiencia renal, uno debería hacer un sedimento urinario para evaluar si tiene una transformación a una forma extracapilar, si tiene una necrosis tubular aguda, que son las formas que suelen cursar con anuria, o una trombosis venosa bilateral de la vena renal, y eso suele cursar también con insuficiencia renal acelerada. Estas trombosis aumentan el riesgo de tromboembolismo de pulmón. La TBP puede estar presente en el 12% de los pacientes. Hay otras trombosis menos frecuentes que pueden incluir los senos venosos cerebrales. Las trombosis arteriales son raras, pero están descriptas. Y todo eso hace que nosotros tengamos que tener alerta en la severidad del síndrome nefrótico, indicar precozmente la biopsia de riñón para poder iniciar el tratamiento adecuado en los pacientes con síndrome nefrótico muy severo. También el edema persistente y la hipogamaglobulinemia que tienen hace que estos pacientes tienen más tendencia a desarrollar celulitis. Entonces son pacientes que uno debe intentar revertir el síndrome nefrótico por las complicaciones que se producen. Allá hablamos de la anticoagulación. ¿Y por qué se produce dislipemia? La dislipemia se produce porque esta proteinuria que lleva a la hipoalbuminemia altera la upregulation de algunas enzimas intrahepáticas. Yo no voy a describir todos los mecanismos, pero sí que sepan que esta disminución del LDL receptor, que termina aumentando el LDL circulante, hace que estos mecanismos intrahepáticos compensen aumentando el LDL y generando dislipemia. Entonces, dentro de los mecanismos de daño glomerulointersticial está la dislipemia también. Acá vemos cómo los elevados niveles de lípidos, el aumento del colesterol, la oxidación de ácidos grasos y la alteración del metabolismo de los esfingolípidos llevan también a una nefrotoxicidad lipídica que se ve como proteinuria, en los pacientes con proteinuria, con mayor tasas de hipoalbuminemia, generan injuria podocitaria, inflamación mediada por citoquinas, aumento de la proliferación mesangial con apoptosis y daño intersticial. También esta excreción lipídica aumentada produce células espumosas que infiltran las células tubulares y por ese mecanismo hay insuficiencia renal en los pacientes que tienen proteinuria persistente. Este no es un mecanismo de insuficiencia renal aguda como necrosis tubular, sino que es un mecanismo de daño glomérulo-intersticial crónico en los pacientes con síndromes nefróticos persistentes. No siempre los pacientes son pacientes respondedores al tratamiento, algunos pacientes son resistentes o responden en la primera, segunda y hasta tercera línea, es decir, que pueden persistir con proteinuria en rango nefrótico durante 6 a 12 meses. Bueno, ya hablamos un poco de las alteraciones de los podocitos y mesangiales secundarias al LDL, así que no vamos a volver a mencionarlo. Y también que vean cómo la dislipemia en el síndrome nefrótico produce aumento de la arteriosclerosis, aumento de la probabilidad de infarto, sobre todo en pacientes de riesgo, como podría ser un paciente diabético, aumento de la probabilidad de stroke, de glomerulosclerosis, de proliferación de las células mesangiales, de la injuria podocítica por estas alteraciones de vacuolización intracitoplasmáticas del podocito y también por tromboembolismo e injuria de las células tubulares. Así que yo cierro esta presentación remarcándoles la importancia del conocimiento y el diagnóstico del síndrome nefrótico. Ahí les dejo mi email para cualquier consulta que necesiten. Espero que hayan podido comprender y los felicito de estar estudiando a pesar de esta pandemia y del COVID.